Monson, ¿cómo se respira después de la última jugada? Bueno, se respira porque es un premio al trabajo y nadie sabe lo que trabajamos, solo los que estamos dentro, y a veces esto es muy, muy, muy ingrato y creo que es un premio mínimo merecido. Cuanto menos un empate el equipo lo merecía hoy. Como viste las situaciones de partido, parece que el Langreo ya salió bastante mejor, ¿no? Con un poco más de presencia en el área contraria. Luego ellos parece que fueron llevando el partido casi a su terreno. Parecía esa dinámica, ¿no? De que al Langreo le costaba ya hacer ocasiones en el tramo final. Sí, es que no hay que olvidarse que son un muy buen equipo, tienen muy buenos jugadores por dentro, que son capaces de tener el balón, de no perderla, y eso por momentos te hace o te genera mucha incertidumbre. Y en la primera parte hubo una fase muy larga de la primera parte que los conseguimos meter en su campo y que ellos no tuvieran continuidad en su juego, era lo que queríamos, y la pena fue que no acertamos. En una jugada casi prácticamente el único tiro a puerta de la primera parte nos hacen el gol. Y sabíamos que si ellos tenían el balón íbamos a sufrir, porque son, como te digo, un buen equipo para tenerla. Y a partir de ahí la segunda parte también se tornó difícil por momentos, pero el equipo tuvo fe, era lo que teníamos que hacer y al final conseguimos empatar. Nos cuesta, ¿sabes? Los equipos que se defienden con balón, a los que meten un poquitín de cloroformo a los partidos, parece que nos cuesta mucho. A Langreo le gusta más rock and roll. Bueno, evidentemente los equipos con calidad muchas veces tienen esa diferencia, ese plus que te hace sufrir con el balón, y este es un equipo de ellos. Han pasado momentos de dificultad durante la temporada, pero van a pelear por meterse arriba, estoy seguro, hasta el final, porque son un buen equipo, y cuando tienen tan buenos jugadores y tienen gente ahora que están recuperando, pues prueba de ello que llevan un montón de partidos sin perder, venían de 3 victorias consecutivas y lo van a pelear. Como dices tú, los equipos que tienen el balón, pues a todos nos cuesta defenderse, y además ellos tienen velocidad con gente por fuera, con Chiqui, que es muy rápido, ya nos hizo mucho daño el partido de la primera vuelta y bueno, al final, como te digo, creo que es un premio justo y merecido, sobre todo al trabajo, al esfuerzo de todos los días, a las dificultades que hemos pasado, que seguimos pasando. Tenemos un montón de gente parada, lesionada, y los chicos del filial que nos ayudan todos los días, y como te digo, hoy es una lección para nosotros mismos, que al final somos los protagonistas. ¿Por qué está costando tanto al equipo? Porque hace muchas jugadas, tira mucha portería, pero parece que le está costando algo más de lo debido. Es bastante injusto por todo el trabajo que hacéis. Bueno, yo creo que la primera parte por ocasiones merecía el equipo haber abierto el marcador, no lo conseguimos y bueno, espero que sea circunstancial, que no nos enrosquemos en los errores. Yo siempre les hago hincapié a los chavales que este es un juego de aciertos y errores, y los errores hay que intentar dejarlos atrás en la siguiente jugada. Estamos aprendiendo mucho, todos incluidos nosotros, y habrá que mejorar ese aspecto, habrá que intentar estar más finos, y las que tenemos pues hacerlas y pasar menos apuros. Está muy difícil el campeonato que viene también, aunque bueno, casi todos son partidos de 4 puntos, pero viene visita al líder, luego llega aquí el Navalcarnero, que está también luchando en la zona alta de la tabla, y luego luchar casi de tú a tú con el Ávila. Está muy complicado. Sí, lo fue en la primera parte, y el equipo también tuvo muchas dificultades durante la primera parte de la liga, y supo hacer frente a equipos poderosos, supo estar compitiendo todos los partidos, y estoy seguro que lo vamos a hacer este tramo difícil, como dices tú, que llega ahora. Partidos de 4 puntos se nota como mucho más atascado al futbolista. No, son momentos, son fases, yo siempre digo que en el partido se juegan muchos partidos, y depende de lo que pase en algún pequeño partido de los que hablamos. Si consigues abrir el marcador, el partido cambia. Si te hacen un gol, el partido, como vimos hoy, cambia también, y por momentos se torna más fácil o más difícil, como fue hoy. Y hay que mantener la fe, hay que creer en el trabajo de todos los días, hay que tener alternativas, que este equipo las tiene, ha jugado de muchas maneras. Los chavales se han adaptado a diferentes formas de jugar, que no es fácil,
no es fácil dominar una como para dominar varias, y ellos lo hacen, se esfuerzan cada día, prestan atención, aprenden y nos dan lecciones también a nosotros, que es un crecimiento al final para todos.